Bienvenidos a Respuestas con Joe y Mateo. Yo soy Mateo Bixby, soy el director de la Facultad de Teología de la Universidad Cristiana de las Américas y estoy aquí con Joe. Hola, mi nombre es Joe Owen, director de Respuestas en Génesis para América Latina y también profesor asociado de aquí en la Facultad de Teología de la Universidad Cristiana de las Américas. Tenemos una pregunta. La pregunta de hoy es, si la Biblia fue escrita hace milenios, ¿puede dar respuesta a las preguntas de la actualidad? Pues primero tuviéramos que hacernos la pregunta, ¿qué es lo que la Biblia respondía para entonces? ¿Qué respondía cuando fue escrita? Cuando fue escrita. ¿Y qué es lo que respondía cuando fue ¿Y escrita? cuáles son las preguntas de hoy? Uh-huh. Pues las 4 preguntas existenciales de la experiencia humana son de orígenes, de dónde vengo, significado, propósito, que es el significado de la vida, qué debo hacer, que tiene que ver con la ética, la moralidad y destino, dónde vamos después. Así que vemos en la Biblia las personas haciendo las mismas preguntas. Estamos haciendo las mismas preguntas hoy. La Biblia enseña que fuimos creados a imagen de Dios. Todavía somos hechos de imagen de Dios. La Biblia enseña sobre la santidad de Dios y que Él no puede cambiar. Entonces, el mismo Dios Santo existe hoy, no ha cambiado. Y vemos el pecado de los seres humanos en el tiempo de la Biblia. Y obviamente vemos pecado en el mundo, en nuestros propios corazones hoy. También no hemos avanzado. A veces tomamos las teorías naturalistas de nuestros días, que creen que del tiempo todo va de caos a utopía, como en las teorías marxistas. Entonces siempre estamos avanzando y ahora estamos mejor de lo que estábamos hace unos siglos o mucho mejor que hace unos milenios. Sí, hemos tomado teorías fracasadas, de hecho, y llevado esas a la antropología, a la sociedad también. Y es por eso que hoy buscan tratar de responder cómo es que los nativos hicieron esas figuras y cómo colocaron esas piedras, porque deben haber sido como cavernícolas y tontos. Deben ser marcianos o extraterrestres, porque no podemos imaginar que tuviesen la inteligencia. Las pirámides, por ejemplo. Sí, sí y debido a eso, esa es la suposición de partida que metemos en la duda. Y pues, ¿cuáles son las preguntas filosóficas que el hombre hace también? La ontología. ¿Qué es la realidad última? ¿Qué es fuente de todo, detrás de todo y unifica todo? Pues la ontología es qué es lo que realmente existe. Sí, y no depende de otra parte. Y también es la epistemología. ¿Cómo sabemos lo que sabemos? En otras palabras, hay una realidad en el mundo exterior a mi mente. Y sabemos lo que es cuando uno no es consciente del mundo fuera de su mente, lo ponemos en un manicomio porque es inconsciente del mundo a su alrededor y cómo funciona. Entonces, ¿cómo alineamos lo que pienso es realidad en mi mente con la realidad externa en mi mente? Es la epistemología. Y luego la ética, ¿quién decide lo que es bueno y malo? Son las 3 preguntas, la ontología, epistemología y la ética. Y la Biblia responde a esas 3. Dios es la respuesta ontológica, es el creador eterno, y luego la epistemología nos ha dado su palabra, revelado de afuera debido a nuestra ignorancia y también el problema que tenemos con el pecado, que tenemos razonamientos envanecidos y el corazón entenebrecido, no buscamos la verdad, y la ética, su ley. Así que no conozco otra teoría hoy, o pregunta hoy del ser humano que ha cambiado de dirección a eso. Pero vivimos en un mundo que sí es muy diferente. O sea, los problemas que enfrentamos son muy diferentes. No solamente hemos pasado al posmodernismo, sino probablemente estamos en un posmodernismo. Entonces, ideas de verdad objetiva, eso ya no existe. Ideas incluso de que la verdad existe fuera de ti. O sea, todo es muy subjetivo. Es lo que yo opino. Entonces, somos ingenuos el día de hoy en pensar que podemos realmente dar una respuesta. Porque el mundo nos va a hablar de muchas respuestas. O sea, podemos realmente hablar de respuestas objetivas que son verdad y que siguen aplicando a pesar de que han pasado 2 milenios.
Sí, es lo fascinante de nuestros días, en el conjunto de riquezas que existen en el mundo. Eso ha abierto el espacio para que haya grupos que no necesitan que su mente sea congruente con la realidad, porque pueden vivir de aquellos que sí viven de esa manera. Y eso abre camino a muchas ideas y fantasías. Por ejemplo, la pura pregunta que me hizo. ¿Debemos pensar que hay objetividad? Pues eso es una pregunta absoluta que me hizo, así que usted lo acaba de responder. Porque si digo que no, debemos pensar que todo es subjetivo, estoy usando una verdad absoluta objetiva para decir que no debes pensar de manera objetiva. Si todo es subjetivo, la palabra todo ya Ajá. no es subjetivo, ya es objetivo. Entonces, Sí, todo es del verbo ser, que habla de una existencia objetiva. Quizás lo han escuchado de otra manera, que la verdad es relativa, pero eso es una afirmación, una negación absoluta para decir que no existen absolutos. Y la misma gente que habla así no viven de acuerdo a eso. Ellos miran a la derecha y a la izquierda antes de cruzar la calle, porque el carro y yo no podemos existir en el mismo lugar de manera subjetiva. Uno de nosotros vamos a volar. Y creo que vas a ser tú, no el carro. Sí, yo creo que el carro va a ganar eso. Así que a la realidad no le importa lo que queremos imaginar. Y en el pasado no podían vivir de esa manera porque tenían que sobrevivir y no vas a sobrevivir pensando de esa manera. Pero donde hay un conjunto de personas, una nación establecida donde uno puede vivir de otros que viven en una realidad, tenemos grupos que pueden imaginar que no viven así. Por ejemplo, la universidad. Una universidad, el Estado con sus impuestos está pagando, así que ellos no tienen que preocuparse tanto los profesores por los ingresos. Entonces pueden hacer una mini comunidad marxista, por decir, como dar un ejemplo, y decir, mira, nos está yendo bien. Sí, porque están viviendo una fantasía. Pero si tuviesen ellos que vivir sin apoyo estatal, de repente se van a ver que eso no funciona en la vida real. O sea, hay gente que está trabajando con materia prima para convertir eso en recursos, para que eso se pueda usar para generar ingresos. Y esos ingresos de la gente que vive en el mundo real, no en un mundo subjetivo, no un mundo de fantasía. Eso es entonces lo que permite que ellos se mantengan dentro de su mundo de fantasía. Sí. Dijo Malcolm Muggeridge en Inglaterra, un ateo que llegó a Cristo en los últimos años de su vida. Él dijo, nos hemos educado hasta la imbecilidad. Y es cierto. En eso donde hemos llegado a eso y también no son cosas que han pasado nada más por sí. Por ejemplo, el relativismo, el posmodernismo que me habló, vino mucho en parte de la escuela Frankfurt, una universidad en Alemania de los 1923 se fundó, que querían tomar las ideas marxistas a un nuevo nivel, porque Marx y Engels eran deterministas, que la sociedad va a evolucionar sola por sí misma, va a haber lucha de clases, una revolución y vamos a llegar del capitalismo a comunismo y finalmente a utopía. Y ellos decían, no, podemos nosotros meter mano para empujar esto, pero uno de los problemas que tiene el marxismo es que su epistemología, o cómo podemos saber, se basa en el positivismo o el empirismo. Pero lo que llamábamos como ciencia y verdad y método científico vino del grupo que estaba en poder. Entonces, quizás para ellos su verdad fue diseñada no como algo objetiva, sino algo para oprimir a las clases bajas, para que no se levanten. Entonces dijeron, mejor adoptamos una idea de lo que cada quien tiene su propia epistemología, así que cada cabeza es un mundo y el mismo método científico es un diseño para oprimir a las masas también. Así que entramos en ese tiempo donde no tiene lógica, pero hay una agenda más política, socioeconómica detrás de eso. Entonces, ¿el método científico no es la verdad absoluta? No parece que lo estás cuestionando. Sí, es lo interesante que el empirismo
que dice que la única verdad que podemos tener viene a partir del método científico. Ha caído en Europa, en los Estados Unidos, y por eso tenemos mucha nueva era, una nueva teología, una teología feminista, una teología LGBTQ, una teología de liberación, una nueva teología que puede abrazar eso en vez del frío, lo que dice Nancy Pearcey en su libro, Verdad Total, dice los hechos fríos del racionalismo y del materialismo. Eso se está acabando. Eso se está acabando y así que las mismas teorías de la evolución, no sé hasta cuándo los van a seguir creyendo si seguimos en esta marcha y será algo más místico en el cual estamos entrando. Una manera de negar lo que es visible, la lógica, razonamiento y la ciencia empírica tienen sus límites. Y la epistemología principal es la palabra de Dios, pero ellos no basta con quitar la palabra de Dios, también todo lo que va por debajo, creyendo que fueron infectados por los que creen en Dios, y ya que la religión es el opio de las masas, por eso no se levantan a provocar la siguiente revolución, hay que poner en duda todo eso, y cayó eso también. Por ende, ahora en las universidades tenemos a las humanidades y las ciencias naturales también contradiciéndose en pleito con el empirismo, positivismo y este relativismo. Entonces la lucha está entre ellos. Un ejemplo de eso podemos ver en el 21 de julio del 2021. Richard Dawkins, que muchos conocen, el zoólogo de Oxford, renombrado ateo, la Asociación Humanista Americana le quitaron a él su premio que le habían dado hace muchos años. Vaya, ¿y eso por qué? Porque en Twitter él no dijo algo muy fuerte en contra de ideología de género, pero él dijo algo como, hoy la gente piensa que puede ser mujer o hombre, ustedes discútenlo, así que vamos a empezar un debate en mis comentarios. Nada más lo dejó así y de inmediato le quitaron su premio. Las humanidades y el relativismo diciéndote, vamos a cancelar hasta ustedes empiristas si ustedes no se doblan a esto. Así que lo que está en juego aquí no es la verdad. No es que queremos ir a la verdad. Es qué es lo que más apoya mi agenda social. Y es por eso que en la apologética es tan importante distinguir entre la idea de que, mira, un incrédulo, lo que le hace falta, piensa mucha gente, es que tenga información para que intelectualmente pueda considerar al teísmo y luego del teísmo al monoteísmo, del monoteísmo a la Trinidad, de la Trinidad a Cristo, Cristo a la resurrección. Eso es donde muchos van. Claro. Pero nosotros sabemos que es espiritual, no buscan la verdad. O sea, el problema no es la falta de información. No. Hay un problema que está atrás de eso, que es la naturaleza caída y pecaminosa. Sí. Entonces, todos estos ismos, todas estas filosofías que escuchamos, realmente son el intento del hombre de explicar el mundo, pero eliminó la fuente de verdad, Sí. que es la palabra de Dios. Entonces solo queda el pragmatismo o sociedades utilitarianistas. Así que no llegó a ser pragmático usar el mismo método científico en el caso de que estamos hablando hoy. Así que no están buscando ni siquiera, están buscando su propia verdad siempre y cuando conviene a su agenda. Entonces el pragmatismo nos dice lo que funciona según lo que yo quiero que funcione, ¿verdad? Sí. Eso es verdad, lo que produce los resultados que yo quiero. Eso es la verdad. Así es. Por eso, con ninguna base científica, no es que el método científico falló en algo. Dijeron, no, el método científico, incluso usaron el nombre de Newton. Newton fue parte de los opresores. Así que tenemos que eliminar todo eso. O sea, que la teoría de la gravedad es opresiva. Sí, porque fue diseñado de parte de los que estaban en poder. Así que tenemos que... todo está bajo sospecha. Y uno dirá, viendo esto, Joe, estás exagerando. Suena muy ridículo, sí. Yo lo leí en
un documento que mandaron a todas las instituciones educativas aquí en México hace 2 semanas. Sí, sí. Promoviendo la idea de que los profesores en este país enseñen y abracen el hecho que cada grupo tiene su propia epistemología. Y eso es precisamente lo que estamos hablando. Solo que muchos no nos demos cuenta por la manera, las sutilezas que usan, la manera amable y parece ser tolerante. Sí. Porque, por ejemplo, aquí en México, aún con los Estados Unidos, el racismo, y aquí en México el clasismo, la manera como la gente nativa ha sido tratada o vista en la sociedad, entonces parece ser más tolerante. Quizás tienen su propia manera de ser. Pues sí, en culturas hay que respetar eso. Pero lo que están diciendo, están usando la palabra epistemología. En otras palabras, tenemos que, si ellos dicen que algo es verdad, tenemos que respetarlo también. La verdad también es cultural. Y eso es hacer subjetivo todo lo que es objetivo. La palabra de Dios no ha cambiado. No. Está ahí. Es un Dios eterno que no cambia, que la escribió. Entonces, nosotros, como criaturas de Dios, podemos ir a la palabra de Dios y encontrar esas respuestas. Ahora, no me va a hablar de epistemología, no me va a decir la palabra epistemología, no va a hablar del feminismo. ¿Dónde encontramos entonces la Biblia hablando de eso y cómo contesta esas preguntas? Sí, todo ismo que usamos hoy es sistematizar el pensamiento. Hacemos teología sistemática. Usamos palabras que no están en la Biblia. Estamos usando términos que la Biblia explica en grande. Y la Biblia da los fundamentos, los cimientos. Así que todo ismo, especialmente, pues todo ismo del mundo entenebrecido, tiene una respuesta a nivel fundamental, de fundamento, de base en la Biblia. La Biblia dice, por ejemplo, en el feminismo, la Biblia dice qué es la imagen de Dios a nivel estructural entre hombre y mujer. En Génesis 1, que en estructural, en esencia, ambos somos hechos imagen de Dios. Así que a un nivel, el valor del hombre y mujer es igual ante Dios. Ambos reflejamos a Dios por solo existir. Pero luego otras partes de Génesis 1, Génesis 2 y en la teología bíblica, como los otros autores interpretan el texto, vemos que hay otro aspecto de la imagen de Dios que es funcional, lo que hacemos. La Biblia nos habla de roles de género o de sexo, pero ninguno es por encima del otro, solamente se complementan. Ya estamos viendo una feminidad. Y luego la Biblia habla de una masculinidad que glorifica a Dios. Y luego la Biblia habla de qué es el pacto matrimonial. Y luego a la medida que avanzamos en la Biblia, mira hacia atrás, como Efesios 5 dice que tenía que ver el misterio de eso, de Cristo y su iglesia. Ya estamos viendo lo que debe reflejar el pacto matrimonial en cuanto al pacto de gracia con Cristo. Y luego el feminismo no es por derechos de mujeres. Eso es totalmente otro asunto. Si leemos a Simone de Beauvoir, su libro El Segundo Sexo, todo tiene que ver con romper lo que es la familia bíblica tradicional. Si la Biblia habla de eso entonces. Pero tengo que ir más allá que el término y ver cuáles son las premisas, sus bases y ver que la Biblia da lo opuesto. Pero todos de una manera estamos fuera de lo que dice la Biblia. Así que la respuesta no es solamente cambiar de opinión de acuerdo a la Biblia, sino es a través de la redención. Y luego en la redención, nueva criatura en Cristo, voy a buscar cómo vivir de acuerdo a esto para la gloria de Dios en Cristo. Entonces la palabra de Dios me da la base filosófica suficiente para abordar las preguntas y encontrar entonces respuestas bíblicas que salen realmente de esa palabra eterna que no cambia. Así es, Mateo, y por eso tenemos este podcast, porque muchos no saben que tiene que ver la Biblia con esto. Yo hasta la fecha, no he escuchado ninguna duda en mi vida donde yo no sé cómo responderlo con la Biblia. Y aunque no lo sé responder con la Biblia, al investigar yo veo cómo responderlo, porque toda pregunta está asumiendo alguna interrogación, duda sobre algo a nivel de base. Las redes sociales nos han enseñado cómo discutir a nivel de superficie,
por eso hacemos anacronismo, donde pues la Biblia no usa la palabra Facebook. ¿Debemos poner una predica en Facebook? No, pues ¿cuál es la razón que lo pones en Facebook? La proclamación del Evangelio. ¿Qué dice la Biblia? Proclama el Evangelio y los medios que Dios da, y Él es soberano sobre cada época, así que Dios es soberano sobre eso, úsalo. Siempre a nivel de fundamento la Biblia va a responder. Entonces sí, la Biblia nos puede dar la respuesta a las problemáticas modernas y para eso tenemos este podcast. Estaremos hablando de más preguntas y dando más respuestas bíblicas. Les invitamos a seguirnos en Respuestas con Joy Mateo. Este es un ministerio de la Universidad Cristiana de las Américas. Nos vemos en el siguiente episodio. Señor los bendiga.